Principios espirituales que glorifican a Dios. Principio espiritual número 138. Los estorbos en nuestra vida espiritual deben ser desarraigados por completo. Si no, nos seguirán infligiendo derrotas y Dios también nos disciplinará. Números capítulo 31 al capítulo 33. He escuchado en mucho tiempo a personas que dicen ser cristianas y que asisten con regularidad a la iglesia, un concepto que me parece ser muy peligroso y sobre todo que manifiesta cuál es la condición espiritual en la que se encuentran. Dicen, debemos ser cristianos, pero no vivir hasta un extremo del fanatismo. Ahora bien, la frase puede ser correcta y adecuada cuando se están hablando de una postura religiosa, pero en realidad esta frase la utilizan cuando ellos se están refiriendo al hecho de no ser cada día más santos delante del Señor, de ser cada día más fieles de nuestra lectura, oración y asistencia al templo. Y aquí me refiero al hecho de que cuando algún joven le dice a sus padres que quiere asistir a todos los servicios o reuniones de la iglesia, le dicen, no seas fanático. O cuando una hermana o varón lo quieren hacer, también reciben la misma expresión. Pero sobre todo, esta frase la dicen cuando se trata de sacar de nuestras vidas las prácticas de la vida antigua. Es más, esto llega a ser para muchos una especie de filtro o de parámetro por lo cual van a guiar sus nuevas vidas. Es casi como la expresión de lo que dicen algunos, que lo poco no es problema. Es decir, si haces poco esto o aquello que antes hacías, ya no es un problema, porque no estás haciendo un exceso. Has quitado la práctica que te había echado a perder, y así entonces, bajo esa visión, ellos ya no desarraigan de sus vidas aquellos pecados que consideran pequeños y los dejan que sobrevivan. Y ahora bien, reconocemos que nuestra naturaleza pecaminosa sigue en nosotros. Es casi como la expresión de que lo poco no es problema. Es decir, el problema es hacer mucho, exceso. Así que dicen, si haces poco esto o aquello que antes hacías, no es un problema, porque has quitado la práctica que te echaba a perder. Así entonces, bajo esa visión, ya no se desarraiga de nosotros también aquellos pecados que consideramos pequeños y los dejamos que sobrevivan en nosotros. Ahora bien, reconocemos que nuestra naturaleza pecaminosa sigue todavía con nosotros, porque habiéndonos convertido al Señor, esta naturaleza no ha sido quitada, pero ahora tiene un contrapeso o una contraparte, la nueva naturaleza santa, la cual Dios nos ha dado con el nuevo nacimiento en Cristo. Y por ello es que aun cuando seguimos pecando por causa de nuestra vieja naturaleza, la nueva naturaleza debe ir creciendo en santidad en nuestras vidas, de tal forma que no nos permitirá hacerlo como antes, y mucho menos sin tener un pesar por haberlo hecho. Pero si a esto aunamos que nosotros no hemos desarraigado prácticas pecaminosas y las seguimos tolerando, y no hemos desechado tampoco aquellas amistades que son perniciosas para nuestra vida espiritual, y no ponemos límites a todo aquel entorno que nos quiere atraer a lo que antes éramos o hacíamos, entonces nos infligirán derrotas, pero sobre todo nos atraerá a la disciplina y al juicio de Dios, porque Él nos anhela celosamente para una vida de santidad. El pueblo de Israel está a punto de pasar a su tierra prometida. 2,5 tribus han decidido quedarse del otro lado del Jordán, prometiendo que ayudarían a las demás tribus a establecerse en la tierra prometida. Y a partir de esos momentos ellos iniciarán un proceso de conquista de la tierra en la cual Dios había prometido a Abraham, pero en esta tierra ahora ya estaban habitando pueblos que tenían prácticas horrendas, un sincretismo religioso pagano al cual Dios había prohibido a su pueblo que se inmiscuyera, y por ello les prohibió mezclarse con aquellos pueblos, porque sabía que una de las prácticas de las cuales eran proclives los hebreos era el de unirse en yugo desigual, y esto siempre les traía que fueran inclinados a adorar a otros dioses.
Dios les había entregado la tierra y por ello su mandato estrictamente era que todos los moradores de aquellas tierras deberían ser desarraigados, porque si no lo hacían, les dijo, y si no echaréis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejaréis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitareis. Además, haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. Ahora, sabemos bien, sin adelantarnos al desarrollo de toda la historia bíblica que nos falta, que ellos no cumplieron cabalmente esta orden, y por ello, hasta antes de la reforma de Esdras, después de cientos de años, siempre estuvieron recibiendo juicio de parte de Dios por esta causa. ¿Acaso deberíamos nosotros seguir manteniendo estos estorbos para nuestra vida espiritual aun cuando los consideramos pequeños e insignificantes? ¿Deberíamos acaso nosotros aplicar esta norma de que lo poco no es problema sino el exceso? Somos llamados a una vida de santidad y requiere que echemos de nosotros todo aquello que en nuestro nuevo camino se convertirá en un estorbo y en una atracción para volver a la vida antigua.